¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Sobre todo un tema que a lo mejor escuchamos el nombre y no tenemos bien la información, no sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero aquí vamos a despejar todas las dudas. Y hablando de ello, si tiene alguna pregunta a partir del tema que vamos a abordar, puede empezar a hacerlas vía telefónica, vía WhatsApp y también vía Facebook. Tenemos un gran invitado que después de esta información se los voy a presentar, así que así comenzamos el programa. La viruela del mono, también conocida como la viruela símica, es una enfermedad viral que se transmite principalmente de animales a humanos. Fue identificada por primera vez en monos en 1958 y su primer caso en humanos se reportó en 1970 en la República Democrática del Congo. Aunque es menos conocida que otras enfermedades virales, ha sido motivo de preocupaciones en los últimos años debido a su reemergencia en diversas regiones. El virus de la viruela del mono pertenece al mismo grupo de virus que causan la viruela, pero generalmente provocan síntomas menos graves. Los signos iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y agotamiento. Posteriormente, se desarrollan erupciones cutáneas que comienzan en la cara y se extienden a otras partes del cuerpo. Estas erupciones evolucionan a través de varias etapas antes de formar costras. La transmisión de la viruela del mono puede ocurrir a través del contacto directo con fluidos corporales, secreciones respiratorias o lesiones en la piel de una persona infectada. También se ha observado que puede ser transmitida a través del contacto con animales infectados, como roedores o primates. La mayoría de los casos de viruela del mono son leves y las personas suelen recuperarse sin necesidad de tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos las enfermedades pueden ser graves o incluso mortales, especialmente en personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Muchísimas gracias por esta información que nos sirve como introducción para ir conociendo el tema, de qué vamos a hablar, etcétera, pero lo vamos a aterrizar de manera muy puntual con el doctor Miguel Ángel García Martínez, a quien le damos la bienvenida y sobre todo nos da muchísimo gusto que esté con nosotros en el estudio. Doctor, bienvenido, qué gusto volver a verlo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Siempre es un placer contar con su presencia porque, bueno, pues este tema, si escuchamos viruela del mono y de repente como que no sabemos bien a bien de qué trata, si se da en otras latitudes, etcétera, pero ¿qué es exactamente la viruela del mono y también cómo se diferencia de la viruela humana erradicada? Lo que pasa es que cada vez que hay un nuevo brote epidemiológico, y tenemos ya la memoria, el antecedente de las pandemias, pues ya toda la gente se pone en crisis psicológica con relación a saber si esto se va a controlar o no. En realidad, como bien decía el documental de la cápsula que acabamos de ver, la enfermedad es algo ya sabido desde hace mucho tiempo y se le considera lo que se llama una zoonosis, que es como la rabia, una enfermedad que pertenece a los animales y que por accidente o por alguna causa se transmite al humano. Usualmente no se sabe cuál es el reservorio, o sea, se le ha llamado del mono, pero ni siquiera el mono es el que es el reservorio del virus. El virus es un Orthopox viridae, que es un derivado de un tipo de virus de viruela, muy parecida a la humana. Y se le llama monkeypox, que monkey de virus, de mono, y pox de viruela. Ajá. Y hay que diferenciarla porque hay una viruela benigna en los monos también, que no tiene que ver. La que es muy agresiva es la monkeypox, porque es una variante del Orthopox viridae, que es una variedad del virus que existe en la parte de la cuenca del Congo, en África. Como muchas enfermedades víricas, se inicia en África. Son gente con un nivel socioeconómico bajo, con nivel de urbanización bajo, y esto propicia transmisión de enfermedades. Y esto hace que generalmente la gente que viaja en plan de turista se contagia, como ha ocurrido con otras enfermedades virales. Ahorita, por ejemplo, se le estaba dando mucha importancia al Coxsackie virus, que es el contagio mano-pie-boca, que sí, también provoca lesiones muy semejantes y que la gente a veces piensa que es lo mismo. Entonces aquí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con una gran cantidad de enfermedades de la piel, el impétigo, el herpes, la viruela natural que afecta a los humanos y otro tipo de afecciones cutáneas de la piel que se parecen a la viruela del mono. Doctor, justamente eso le iba a comentar, que muchas veces pues vemos en las noticias que
en África y por aquellas latitudes, entonces empieza este tipo de enfermedades y entonces, bueno, pues ya sea viajes turísticos o personas que de allá vienen a nuestro país y entonces, bueno, pues el cierre de fronteras, la vacuna, etcétera. Cuando uno viaja a esos lugares, tengo entendido que también se requiere o se solicita algún tipo de vacunas, ¿es verdad? Bueno, ya se creó una vacuna específicamente para el monkeypox, pero no se aplica a toda la gente ni en forma común. No es como cuando viaja uno, por ejemplo, a la India y le Ajá, exigen la cartilla de vacunación con fiebre amarilla, por sí. ejemplo, ¿no? O alguna otra latitud del mundo en la que ya tiene uno que ir vacunado por el riesgo de contagio, ¿no? Aquí es muy importante el que la mundialización, la globalización, el acceso a ir a cualquier lugar del mundo actualmente ya le permite contagiarse de cosas que antes no teníamos acceso a tener. Y sobre todo que no nada más se contagia, sino que traen el virus de regreso, ¿no? Ujú, Hay un estudio muy importante de cuando empezaron a salir los problemas de la influenza ujú. y una niña se contagia en Francia, en París, y en su traslado y transbordo en los aviones ya contagió a más de 100,000 personas en 24 horas por los fomites. Toca algo y lo deja contaminado, toca los brazos del asiento del avión y los deja contaminados, el vaso del refresco y una gran cantidad de cosas. Entonces aquí el contacto físico 100,000. directo, 100,000 personas. Uh, Es impresionante. La gente no se da cuenta de la forma exponencial en que esto se transmite. ujú, Y aquí es muy importante el contacto directo, piel a piel, o bien con las gotas de saliva, ujú. que sabemos que llegan hasta 10, 12 metros, las gotitas de Fluger que expulsamos cuando hablamos, y que es muy importante no tener contacto con gente que ya está en periodo de incubación, que ya va a desarrollar la enfermedad. Y eso que una persona, ¿no? Imagínese, bueno, a su vez, todas esas 100,000, cómo se va propagando. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Es muy importante, Gaby, aquí el comentar que hay que desmitificar, o sea, quitar prejuicios o falsos juicios que se tienen con respecto a las enfermedades, porque es lo que causa el miedo a la gente, la ignorancia de cómo se transmite, de cuál es el riesgo y el peligro de estas enfermedades. El problema está cuando se contagia y empieza la gente en el periodo de incubación que va de 5 a 21 días Ujú. antes de que se desarrollen los primeros datos. Después aquí hay varias partes que básicamente se afectan en la piel y que pasan por varias fases. Una se llama mácula. Mácula como tal quiere decir mancha. Después vesícula, pústula y después finalmente costra. Y de aquí Mm, es muy importante que en el momento que es mácula ya empieza a ser infectante, pero cuando se vuelve vesícula o pústula ya justo. son flictenas, ya son granitos que tienen una gran cantidad de virus. Entonces cuando se Mm, abre, entonces libera toda esa cantidad de virus. Y una persona que está en contacto fácilmente se contagia. Entonces, esto ya se ha visto que hay una gran cantidad de gente que se contagia a nivel perineal y genital por relaciones, sobre todo con gente desconocida y sin protección. Y la gente no lo visualiza, no lo valora, ¿no? Cuando tiene una afección en la cara, en el cuerpo, pues es más obvio porque se ven las lesiones y la gente no quiere tener contacto con este tipo de personas que tienen alteraciones en la piel, ¿no? claro, pero a veces, puede haber veces que sean no notorias. Sí, cuando está en el periodo El inicial que que le decía la llamamos, mácula. exacto, en el periodo de mácula, Ajá. pareciera que es sarampión, pareciera que es un exantema súbito, o sea, una erupción de la piel que Ujú. no podemos diferenciar y que tampoco es posible para un epidemiólogo, un dermatólogo, alguien que vea específicamente la lesión y diga, es un exantema por viruela del mono. Ujú. Es imposible. Aquí, cuando ya se encuentra en fase de vesícula o de pústula, es muy importante con el equipo adecuado en el área de epidemiología hospitalaria, que esto Ujú. debe contarse en todos los hospitales, tomar con hisopos, abrir la lesión, Ujú. tomar la muestra, la persona debe estar como cuando manejábamos Completamente el el COVID, COVID. Ajá. y mandarlo a examinar a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que esta es una red que está, la sede en México, en el INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, a donde de todo el país llegan las muestras y ahí se hace una prueba que se llama PCR, reacción en cadena de polimerasa, para ver si es exactamente ese tipo de virus del mono o es otro tipo de viruela. Doctor, regresando un poquito a lo que estábamos abordando al inicio,
¿qué determina o cuáles son los factores para que esto se propague? Por ejemplo, veíamos el caso de esta chica, ¿no? En París viene y tiene un contagio, pero no prospera más, ¿no? Por ejemplo, gripe aviar, etcétera, etcétera. Y entonces llega a otras partes del mundo y no prospera como, por ejemplo, COVID, que sí fue una situación que generó en lo que ya conocemos. Sí, así es. Hay enfermedades como esta, que se exagera a veces por los medios que no dan la información adecuada, y es lo que se crea el pánico, ¿no? Pero esto invadió a más de 109 países, la viruela símica, y esto desde que empezó 2017-2018 hasta 2025, que son los datos más actualizados, en los cuales, por ejemplo, en Puebla hay 72 casos confirmados por la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud de nosotros, del Estado. Y la mayoría de ellos no desarrolló un cuadro grave. O sea, hay veces en que desarrollan meningitis, neumonía, que son cuadros tan graves como el COVID. Pero la mayoría son autolimitados, pasan de mácula, vesícula, pústula, costra, y ahí esto pasa en un promedio de 7, 14, hasta 21 días a veces, pero ya cuando viene hace una curva de disminución y la persona hay un evoluciona control, exactamente. Sí, como sarampión o como cualquier otra de las enfermedades virales. Varicela, Sí. etcétera. La varicela, que es un tipo de viruela. Bien, ¿cuáles serán los grupos o cuáles son los grupos más vulnerables de esta infección? Nosotros, desde el punto de vista médico-epidemiológico, siempre tratamos de clasificar para tener la noción de qué tipo de población vamos a atender. Entonces, son los pediátricos, los niños que todavía no están muy maduros en su sistema de defensas, las mujeres embarazadas, que tienen un alto riesgo porque pueden contagiar al bebé, ya sea en el momento del embarazo o en el parto. Si la mujer está padeciendo el cuadro, lo puede contagiar, como muchas otras enfermedades. Y obviamente los inmunocomprometidos, los que tienen cirrosis, los que tienen cáncer, los que tienen lupus, los que tienen VIH, obviamente son gente con un sistema inmunológico comprometido y que más fácilmente van a ser contaminados con este tipo de infecciones y más graves, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues aquellas personas que tengan esta predisposición, ya escuchamos los infantes y también las mujeres embarazadas. Doctor, amigos, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve y continuamos hablando de viruela del mono aquí en Salud para Todos. Desde la reemergencia en 2017, se han reportado más de 6.000 casos de viruela del mono en África y otros continentes, con brotes significativos en países como Nigeria y la República Democrática del Congo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de viruela del mono con el doctor Miguel Ángel García Martínez. Doctor, ya empiezan a llegar preguntas del público, ya empieza la respuesta. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Preguntan, ¿las lesiones en la piel se pueden confundir con otra enfermedad? Sí, claro, por eso comentábamos que es muy importante lo que nosotros le llamamos diagnóstico diferencial. Pueden empezar como un herpes, pueden empezar como varicela, que es la enfermedad natural, y que todos son enfermedades por el tipo de la familia de los herpes virus, que es muy frecuente que den a nivel intercostal, que sigan el trayecto del nervio, o en los niños, cuando empieza a dar la varicela, que se empieza a cundir toda la piel y que da cuadros muy agresivos. Empieza a ver la garganta roja, empieza a haber fiebre de más de 38, 38 y medio, empieza a haber linfadenopatías, que son crecimiento de ganglios. Las cadenas ganglionares se inflaman desde el cuello hasta las ingles, axilas, y eso es lo que más alarma a veces a los papás cuando el niño es el que se infecta con esto. Y también empieza a haber cuadros graves, inclusive en algunos adultos, de proctitis, otros de uveitis. La proctitis es inflamación como hemorroides, y la uveitis y la iridociclitis, que son afecciones de la córnea. Ahí pueden perder hasta el ojo, porque es como una viruela, como un herpes en la córnea, que deja una lesión y ya no se recupera. Sí, fíjese que en programas anteriores justamente hablamos del herpes zóster y nos mencionaba la doctora que puede llegar a esta zona, ¿no? Cuando viene la línea y viene esta zona. Perfecto, y que hay que atender ¿no? En conjunto
¿no? Dermatólogo y oftalmólogo para checar la cuestión del ojo, porque sí se puede perder. Aquí es importante detectar exactamente qué tipo de problema tiene para si amerita dar tratamiento con antivirales, porque hay muy pocos medicamentos que realmente afectan al virus. Como bien comentábamos, en el caso del herpes, hay veces en que se confunde con este tipo de viruela símica y hay que usar, por ejemplo, derivados de la ciclovir, porque hay algunos que son muy efectivos. El valaciclovir se le llama, que tiene una acción rapidísima, en 3-5 días empieza a resolver el cuadro. Además de cuando es en la piel, la pomada que se puede utilizar de aciclovir es muy buena. Y para los ojos, en colirio, que contenga también derivado de aciclovir. Eso es muy importante. Bien, ya comentamos el estado actual en nuestra ciudad, pero en México y en el mundo, ¿cómo están los porcentajes? Ha habido un promedio de 460 defunciones a nivel mundial y sí ha habido una cantidad de afectación en más de 109 países, como habíamos comentado. En donde más se ha afectado también son países pobres, como la India, en algunos lugares de América y obviamente, como comentábamos, en la cuenca del Congo, en África, que es donde generalmente se da la epidemia y la endemia de esto. El problema está cuando llega lo que se llama la sindemia, en que se juntan dos problemas de virus. Es como un COVID y la influenza. Aquí, por ejemplo, puede dar una viruela del mono y un coxsackie-virus. Entonces, en la asociación de estos virus se le llama sindemia. Ajá. Bueno, entonces eso ya es como más fuerte, ¿no? Más agresivo, porque cada virus da sintomatología. Entonces puede dar diarrea, puede dar otro cuadro por otro virus que no es realmente el propio de la viruela símica. Lo que pasa es que a veces no se investiga y se piensa que el cuadro que tiene el paciente es por el virus de la viruela del mono, cuando en realidad ya se asoció otro virus. Y el problema de los virus, y lo vemos en pacientes trasplantados, en que entra un virus y abre la puerta para bacterias, para hongos, para parásitos y para muchas otras infecciones que son mucho más agresivas a veces que el mismo virus. Claro, y es que ahí empieza la complicación, ¿no? Como bien decimos, está la puerta abierta, pues entonces entra todo tipo de virus y entonces se exacerba. Pregunta el público, ¿en caso de enfermar es necesario el aislamiento? Aquí hay dos opciones que tenemos que ver. Si el paciente requiere lo que se llama manejo ambulatorio, o sea, puede ser en su casa, se le tiene que dar los cuidados de un equivalente al cerco epidemiológico que se hace en epidemiología cuando detectamos en una comunidad, en una colonia, en una zona, en un municipio, y hacer el cerco epidemiológico para evitar que se siga diseminando. Es el mismo manejo en la casa. Aquí sí es importante aislar los cubiertos de la persona porque estos se convierten en fomites, que son, si yo tengo el problema en la garganta y estoy usando la cuchara, el tenedor, y alguien más lo usa, puede transmitirse la enfermedad. Entonces hay que manejarlo en lo que pasa ese periodo hasta llegar a las costras, que es cuando ya va a no ser infecto contagioso, usarlo en la casa. Y los que requieren hospitalización son los que empiezan a presentar complicaciones, como meningitis, infección respiratoria grave, deshidratación y diarrea. Hay gente que se ulceran de la boca y hacen como cuando damos quimioterapia y dan mucositis, en que no pueden deglutir ni la saliva. Entonces aquí se empiezan a deshidratar, empiezan a dejar de comer y se desnutren en 3-5 días. Entonces, sobre todo con personas de edad avanzada, 60 en adelante, pues ya es muy importante que no dejen de comer, porque si se desnutren, menos defensas tienen para luchar contra la infección. Oiga, doctor, a ver, estaba hablando acerca de el cuidado de los cubiertos, aislarse un poco, etcétera, pero ¿cómo es la manera asertiva o correcta para la higiene, la limpieza, aquellas personas, los cuidadores, ¿no?, que están atendiendo al paciente? ¿Cómo lavamos los trastes? ¿Con cloro? ¿Nos ponemos guantes? ¿Cómo es la manera correcta? La sustancia que más se utiliza es el hipoclorito de sodio, que hay varias marcas comerciales. Con esto es lo adecuado, que es un derivado de cloro, no hay una garantía al 100% que se elimine el virus, obviamente con jabón, de lo que se utiliza de jabón corriente, y obviamente lavar varias veces el instrumental o bien los cubiertos, ¿no? La persona que trate con la persona infectada debe usar cubrebocas, debe usar guantes de preferencia
y no tocar el área de las lesiones donde esté afectada la persona, porque ahí es donde están las vesículas que van a tener la gran cantidad de virus que se pueden contagiar. En casos importantes, usar lentes aislantes para que no entre también cuando tosa la persona o algo, se puede escapar y puede infectar el ojo. Fíjese, es una buena recomendación. Hay que atenderla y hay que hacerla. ¿Qué tipo de virus es el que causa la viruela del mono, doctor? Es un derivado de Orthopox viridae, que es un virus que se aisló desde el 1950, como se había hablado, y los primeros casos en humanos se empezaron a dar en 1978, cuando hubo un contagio accidental. Ya después esto se ha ido diseminando y últimamente, pues bueno, se reactivó en la cuenca del Congo, que fue lo que activó el contagio y la difusión y la transmisión de la enfermedad. Oiga, doctor, ya que tuvimos este padecimiento, ¿nos puede volver a dar? Sí, sí da una variante, porque como comentaba, hay una variante de viruela del mono benigna, que no es tan agresiva como esta que comentamos. Entonces, si se puede volver a contagiar con otra persona, evidentemente sí. Ya hay una vacuna que en México no fue necesario disponer, como con el COVID, porque la cantidad de personas, como comento, en Puebla fueron 72 casos confirmados. En toda la República no fueron ni 500, que fue las estadísticas que dieron la Secretaría de Salud. Pero las estadísticas siempre cambian, porque hay gente que no se dictaminó o no se incluyó en la estadística, ¿no? Y hay veces en que hay lugares en donde por higiene, por falta de áreas salubres, urbanización, se contagian más fácilmente. Ahora, doctor, ¿qué impacto tiene la viruela del mono en nuestro sistema inmunológico? Como cualquier agresión que tenemos a nuestro sistema, nosotros lo hemos comentado en otras ocasiones y lo vemos fehacientemente cuando hacemos trasplante de células madre, en que agredimos al sistema inmunológico del paciente para que entre en una inmunosupresión, que es el equivalente al inmunocompromiso que tiene un paciente con cirrosis, con cáncer, con SIDA, en el que sus defensas inmunológicas ya no le responden. En este caso, depende de nuestro sistema inmunológico. Si yo estoy bien, me puede toser un paciente con tuberculosis o lo que sea, yo me voy a defender. Yo me voy a defender. Claro. Pero si estoy malnutrido, estoy angustiado, estoy deprimido, no estoy comiendo bien, estoy trabajando de más, no estoy durmiendo bien, estoy angustiado por deudas, etcétera, nuestro sistema inmunológico empieza a disminuir su capacidad de defensa y es muy fácilmente contagiable la persona, ¿no? Doctor, ¿cómo podemos, eso se lo he preguntado a varios doctores, cómo podemos fortalecer de manera asertiva nuestro sistema inmunológico? Porque en realidad de eso depende que nos enfermemos o no, justamente. Entonces, ¿cómo lo podemos fortalecer? Algo que es muy importante es algo que hemos fomentado, que se llama el autocuidado. Hemos tenido pacientes con diabetes que toman la metformina, la sitagliptina, los medicamentos para el azúcar, la insulina, pero viernes, sábado, domingo toman, comen de más y se exceden en la dieta y obviamente el lunes amanecen con 600 de azúcar. Entonces, este autocuidado no lo va a tener más que cada quien. Eso es muy importante. Obviamente en los pacientes pediátricos, en las mujeres embarazadas, en las personas de la tercera edad, los acompañantes, los familiares tienen que cuidar a la persona y ahí sí tendrán que vigilar su nutrición. Entonces tenemos las tres esferas, que son la esfera física, en la que el exceso de trabajo para nuestro cuerpo nos va a disminuir nuestra capacidad de defensas. El área emocional, eso es muy importante. Todos estamos llenos de estrés, desde el tráfico, desde el problema laboral, desde el problema de relaciones personales, desde muchas cosas que nos ocasionan una inmunodepresión. Y eso ocasiona nuestra predisposición a infectarnos de gripe, de coxsackie, de lo que quieran. Claro. Y obviamente algo que la gente no está tomando muy en cuenta, que es el plano espiritual. La gente está buscando actualmente pues, el yoga, la meditación, muchas otras disciplinas, y a veces son disciplinas orientales que ni siquiera se tienen bien cimentadas en nuestro país, pero algo muy importante es que espiritualmente estemos bien, porque eso nos va a equilibrar nuestro sistema emocional, mental. Claro, es como un complemento, ¿no? Entre lo físico,
lo espiritual y lo mental. Bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve. Amigos, les recuerdo, si quieren seguir haciendo preguntas, lo pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Pausa y volvemos. La tasa de mortalidad de la viruela del mono varía, pero en brotes recientes ha sido de aproximadamente del 1 al 10%, siendo más alta que en personas con sistemas inmunitarios comprometidos y en áreas con menos acceso a atención médica. El manejo en la viruela del mono se centra en el aislamiento de los casos confirmados para evitar la propagación del virus. Las personas infectadas deben mantenerse en aislamiento hasta que las costras de las erupciones hayan caído por completo y no haya riesgo de contagio. Además, es crucial practicar una buena higiene, como el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies y objetos que puedan haber estado en contacto con el virus. El tratamiento de la viruela del mono suele ser de apoyo. Los pacientes reciben cuidados para aliviar los síntomas, como el manejo de la fiebre y el dolor. En casos graves, los profesionales de la salud pueden considerar el uso de antivirales específicos, aunque estos no siempre están disponibles. En cuanto a la prevención, el uso de equipo de protección personal, como mascarilla y guantes, es importante para los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con viruela del mono. Además, se deben tomar precauciones al manejar animales que puedan estar infectados. La investigación continúa para mejorar las estrategias de prevención y tratamiento. La vacunación puede ser una herramienta efectiva, y se están realizando estudios para evaluar la eficacia de las vacunas existentes contra la viruela del mono. Para mantenerse informado y protegido, es esencial seguir las actualizaciones de las autoridades de salud pública y consultar a profesionales médicos si se presentan síntomas sospechosos o si se ha estado en contacto con casos confirmados. Muchas gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel García Martínez acerca de viruela del mono. Doctor, los pacientes que tienen cáncer hematológico como leucemia o linfoma deben tener cuidados especiales. Sí, por supuesto, todos los pacientes que manejamos con este tipo de alteraciones van a estar en tratamiento con quimioterapia, en algunos casos con inmunoterapia o radioterapia. Y es muy importante que es lo que la gente en forma común le llama que el paciente cursa con defensas bajas, ¿no? Hay una cantidad de glóbulos blancos que le llamamos neutrófilos que no debe de bajar de 1500. Es el promedio para pensar que tiene una buena capacidad de defensas. Y los linfocitos son los que producen los anticuerpos, de los cuales hay 5 tipos: la inmunoglobulina G, la A, la M, la D y la E, que son las que nos defienden también en contra de las infecciones, principalmente bacterianas o virales. Entonces, el problema del virus es que el virus se mete a la célula del paciente y la infecta. Entonces, para destruir el virus hay que destruir la célula. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con el virus del SIDA y muchos otros que se les llama virus citopáticos. Esto quiere decir que afectan las células. Exacto. Ajá. Y entonces, ahí el neutrófilo no puede ir y solamente invadir y agredir al virus, sino tiene que destruir la célula, ¿no? Y lo mismo los antivirales. Hay un efecto que a veces no es el adecuado para realmente controlar la infección. Por eso es que tenemos pocos armamentos contra los virus, que es el gran problema actualmente, ¿no? ¿Cómo deben manejarse los pacientes que reciben trasplantes de médula ósea o inmunosupresores? Sí, nosotros es lo que comentamos. Actualmente ya los esquemas ya no son tan mieloablativos como los usábamos al principio. A veces dábamos radioterapia o dábamos quimioterapia a dosis muy altas para dejar al mínimo la capacidad defensiva del paciente y entonces injertar las células madre o las células tallo del donador. Actualmente ya se ha logrado un equilibrio en la persona que va a recibir el trasplante y ya no es necesario aplaciarlo, o sea, que se quede en cero de producción. Entonces se hace la implantación de las células y se logra un equilibrio entre el injerto y el huésped. El injerto son las células madre activas y el huésped es el paciente que las recibe. Y se logra un equilibrio, todo en base a la histocompatibilidad de la HLA. Con esto habíamos avanzado muchísimo desde hace 50 años o más que se empezaron a hacer los trasplantes, sobre todo en México, ¿no?
Oiga, doctor, hace unos momentos estaba hablando acerca de la cuestión emocional, del estrés, de la ansiedad, etcétera, la cuestión espiritual. ¿Qué pasa con la alimentación? Porque estas ¿no? máculas, vesícula, pústula, estas costras que se forman son externas, pero también internas. ¿Qué pasa cuando no podemos siquiera deglutir porque hay muchas molestias en garganta, boca, garganta? Sí, aquí por eso comentaba que se parece a la mucositis que se provoca cuando damos quimioterapia, que hay 4 grados. En el 4º grado no es posible ni pasar la saliva. Exacto. Entonces, aquí lo que se trata es de restaurarlo más rápidamente. La reproducción de las células de la mucosa se logra básicamente con ácido fólico y complementos vitamínicos, ¿no? Porque se requieren de todos. Pero el problema está con el paciente no puede ingerir, se pueden utilizar por vía intravenosa, un MBI, un Dextrevit o inclusive hasta nutrición parenteral, de acuerdo al grado de alteración que tenga la persona, ¿no? Para no dejarlo desnutrirse. Obviamente nada sustituye la vía oral. Ahora, si sí puede mediante vía oral consumir e ingerir los alimentos, ¿cuáles serían los alimentos que sería conveniente que consumiera? Sí, aquí es muy importante el que consuman de todo. Es muy importante que quede claro que necesitamos carbohidratos, lípidos, o sea, grasas, proteínas y obviamente toda la cantidad de vitaminas y minerales que requerimos. Entonces necesitamos frutas, verduras, legumbres, pero hay algunos de estos que son agresivos, por ejemplo, el pepino, el jitomate, que son muy agresivos para la vía digestiva. Hay gente que tiene gastritis y no puede comer pepino, rábano o coliflor, por ejemplo, que son irritantes para el tubo digestivo. Entonces, máximo una persona que tenga una alteración de estomatitis o mucositis, ¿no? Doctor, preguntas del público. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias, en verdad. ¿En México existen vacunas para la viruela del mono? Lo que pasa es que fue autolimitada la infección en el momento en que esto se desarrolló y no fue necesario desarrollar un sistema de vacunación como pasó con el COVID, que aquí sí se hizo una vacunación masiva, ¿no? La vacuna contra la viruela del mono ya existe, en España se aplica en forma frecuente cuando se tienen casos de infección, pero en México no se ha determinado porque los casos estuvieron muy aislados, por eso comento, en Puebla fueron 72 casos nada más, ¿no? Claro. Entonces no amerita hacer una vacunación masiva como hicimos con el COVID. Bien. Sí, porque el tema también de vacuna, bueno, pues es, o sea, como que sí causa mucha duda. Hay muchas personas que están a favor, quisieran saber, hay otras que el tema de vacunación no son tan a favor, etcétera. Bueno, ¿se ha documentado afectación directa a la sangre o médula ósea por este virus? Lo que pasa es que cuando está en la fase más intensa, la linfadenopatía que provoca, o sea, el crecimiento de los ganglios, es lo que puede afectar más que nada el sistema inmunológico en cuanto al área de los linfocitos, que son los más frecuentemente afectados. No hay casos documentados en los que se diga que exclusivamente ingresó el virus de la viruela símica a la médula ósea y provocó una hipoplasia o una aplasia medular. Generalmente la afectación es sistémica, así como la meningitis o los problemas respiratorios no han sido frecuentes en nuestro. De hecho, no hemos tenido defunciones ni en nuestro estado ni en nuestro país por esto, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas son necesarias para confirmar un caso? Aquí es muy importante, cuando evoluciona de la fase de mácula a pápula, vesícula, pústula, cuando ya comentamos que se puede abrir esta lesión y tomar la muestra y se tiene que mandar al INDRE a través de los laboratorios de referencia epidemiológica. Si lo trabajan en cada estado, esto estoy hablando de nuestro estado de Puebla, se pueden hacer aquí en la Secretaría de Salud. Hay un laboratorio muy bueno de epidemiología en el que se hace la PCR para determinar el tipo de viruela que es. Y con eso se determina si realmente estamos hablando de un caso de viruela símica. Y si no, se tiene que dar referencia al INDRE, que es lo que comentamos, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, donde ahí tienen todo el armamento de reactivos para hacer determinación específica de qué tipo de virus tiene el paciente. Me parecen muy valientes todas las personas que trabajan en esos lugares. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Sí. Y existe la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en nuestro país, que es donde se concentran todas las muestras de todo, y no nada más para viruela símica, sino para lepra, que ya está cundiendo de nuevo en el norte de nuestro país, que ya se está reactivando,
para el sarampión, que ya ha habido casos de nuevo en personas de edad avanzada. O sea, realmente los virus no los hemos logrado erradicar. ¿De la polio tampoco? A nivel mundial todavía quedan 2 países que el Club Rotario Mundial está tratando de erradicar y que básicamente son países del tercer mundo que están en desarrollo todavía, básicamente en África también. Bueno, a ver, esta pregunta es porque me llama la atención este tema en donde se albergan todas estas muestras que seguramente los controles de calidad tienen que ser extremos, ¿no? Algún tipo de accidente, algún tipo de situación que esté fuera de las reglas, sí puede considerarse un peligro. Sí, claro. Actualmente ya se maneja por medio del código de barras. Entonces, en el código de barras ya está estadificado un paciente, ya se tiene estadificado qué tipo de infección tiene, cuál fue la muestra, cuándo se infectó, todos los datos, y eso pueden sacar en cualquier momento. Y es condicionante de la normatividad de la Secretaría de Salud Federal. Esta es una normatividad que se tiene que seguir en todo el país. Claro, al pie de la letra. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y continuamos con más aquí en Salud para Todos, ya en la recta final. El virus de la viruela del mono puede ser transmitido a los humanos a través del contacto con animales infectados. En África, se han reportado casos de transmisión a partir de roedores y primates, como los monos y los chimpancés. Se está utilizando la vacuna contra la viruela tradicional, lo cual ha mostrado cierta efectividad en la prevención de la viruela del mono. La vacuna contra la viruela tiene una efectividad del 85% para prevenir la infección, lo que ha sido un recurso útil en la contención de brotes. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos abordando el tema de viruela del mono con el doctor Miguel Ángel García Martínez. Doctor, preguntas del público, le vamos a dar salida porque mire, por estar tocando el tema, ya se nos juntaron. A ver, dice, si yo tengo la vacuna contra la viruela, ¿me protege de viruela del mono? Específicamente contra la viruela del mono, sí, no contra otra variante de cepas, porque todos los virus tienen la capacidad de mutar, de cambiar su estructura genómica. Y entonces por eso es que hay 2 tipos de vacunación, una la específica contra la cepa infectante y otra inespecífica, en donde se activa el sistema inmunológico para defenderse contra las variantes de las cepas. Bien. ¿La viruela del mono es mortal cuando tiene complicaciones severas? Como comentamos, en nuestro país no hubo defunciones, no hubo complicaciones mortales porque se atendió a tiempo, porque se detectó a tiempo. Esto es muy importante. Siempre nosotros como médicos tenemos que ser preventivos, no dejar que las cosas se compliquen. Es como si yo llevo a un paciente con apendicitis y lo dejo evolucionar a peritonitis. Es exactamente lo mismo con la viruela símica, ¿no? Una vez que detecto realmente el cuadro, no debemos dejar que se nos compliquen a vías digestivas, vías respiratorias, vías neurológicas, ¿no? Y ahí sí ya las complicaciones por ser virales pueden ser más graves que las de otro tipo de enfermedades. Ahora, doctor, muchas veces en nuestro país la cultura de la medicina preventiva no es tan arraigada y entonces acudimos ya a la revisión al médico cuando ya tenemos un dolor muy grande o una presencia notoria de algo, ¿no? Pero cuando se atienden a los pacientes en etapa 1, etapa 2, en cualquier tipo de padecimiento, es mucho más fácil y curable. Yo creo que este tipo de programas, Gaby, son muy importantes porque desmitifican, quitan muchos prejuicios y el miedo deriva de la ignorancia. Entonces, es muy importante que la gente esté bien informada y sepa qué está enfrentando para que así se atienda desde el principio. Nos pasaba en el COVID que la gente temía llegar al hospital porque iba a pasar a terapia intensiva, a intubarse, y llegaban en etapa 3, 4, que definitivamente llegaban para intubarse y algunos ya no podíamos hacer mucho por ellos. Aquí es muy importante la prevención, que aquí en nuestro país tenemos que aumentar mucho su difusión para evitar el tratamiento curativo. Vamos más al preventivo. Preventivo, claro. Eso simplifica muchísimo. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda en curarse esta enfermedad?
Desde el periodo de incubación, que va de 5 a 21 días, más los periodos en que hablábamos de mácula, vesícula, pústula, costra, va a un periodo de 21 a 28 días. En un periodo de 3 a 4 semanas, el paciente sale adelante y se empiezan a caer las costras que ya no contienen el virus, que ya no es infectante. Oiga, doctor, en este periodo que mencionaba, de 5 a 21 días, ¿la persona, sin saberlo todavía, puede contagiar? No, porque está en incubación. Es como nosotros le llamamos para otro tipo de virus el periodo de ventana. Ya estoy contagiado, pero no he desarrollado la enfermedad, ni tengo síntomas, ni signos. Entonces, hasta que ya empiece la mácula, a partir de ahí ya empieza mi periodo de infectocontagiosidad. Ah, bien, bien, eso es importante. ¿Quién tiene más riesgos por esta enfermedad? Hablábamos de las poblaciones pediátricas por su inmadurez inmunológica de su sistema de defensas, las mujeres embarazadas y las personas en edad avanzada, de 60 a 65 en adelante, y obviamente los que ya tengan un sistema inmunológico comprometido, como ya comentamos, cirrosis, diabetes mal controlada, SIDA, cáncer, todas estas personas que ya de por sí su sistema inmunológico está deprimido, y es lo que nosotros le llamábamos en el COVID las comorbilidades. Los pacientes que más se complicaron fueron los que tenían cirrosis, diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, que además tenían infección por el virus. Claro, aquí le damos salida a todas las preguntas y mire, a veces usted la realiza, a veces ya la comentamos, pero nos sirve como repaso, claro. ¿No? Recordatorio. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Primero, el paciente empieza con malestar general, empieza con fiebre, algo característico que eso sí no se ha podido saber a qué atribuirlo. Empiezan con dolor lumbar, empiezan con dolor en la cadera y después las linfadenopatías. Empiezan a tener crecimientos ganglionares en cuello, axilas, ingles. Y después ya empiezan los cuadros de la piel, en la cual las fases que ya comentamos, ¿no? Mácula, vesícula, pústula, hasta la costa de la vesícula. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Sintomático. Aquí es muy importante que quede claro que un antiviral específico para la viruela del mono no existe. Hay veces que hay que dar algún otro antiviral porque coexisten otras patologías, como comentábamos el aciclovir, el valaciclovir, pero aquí específicamente se puede usar ibuprofeno y paracetamol. Si se requiere de antibiótico porque ya se haya infectado con una sobreinfección bacteriana, entonces pueden usar cefalosporinas, cefuroxima, cefadroxilo, ceftazidima, de acuerdo al grado de afección que tenga la persona. Y bueno, ya en el caso de que haga un cuadro neumónico, una meningitis y que se complique con otra infección, tendremos que usar los antibióticos específicos, puede ser claritromicina, acitromicina, linezolid, alguno de los antibióticos más potentes con los que contamos. Claro, y es que justamente esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué medicamentos antivirales pueden utilizarse en casos graves? Pero es lo que está mencionando, ¿no? Exacto. En ese sentido. Ahora, ¿cuándo es necesario hospitalizar ya a un paciente con viruela del mono? O sea, ¿cuándo vamos a determinar ya la hospitalización? Lo ideal, como muchos problemas médicos, es que se maneje en su casa. El paciente que ya se empieza a complicar, que empieza a presentar problemas respiratorios, deshidratación, fiebre que no se controla, cuadro de meningitis o alguna otra afección digestiva o de otra vía, ya hay que internarlo por lo menos para control de ese cuadro y en cuanto sea posible egresarlo para que no vaya a contraer una infección intrahospitalaria, porque ese es el riesgo de las infecciones nosocomiales. Nosotros hacemos en los hospitales cultivos del área nosocomial y, por ejemplo, si vieran lo que crece en urgencias, en terapia intensiva, pues son bacterias muy resistentes ya inclusive a antibióticos. Por eso es mejor que la persona no esté en un área hospitalaria, sino se maneje en su casa. Sí, exactamente. Doctor, ¿existen medicamentos, pregunta del público, ¿existen medicamentos para esta enfermedad y que se lleve un buen tratamiento? Lo que comentábamos son tratamientos sintomáticos. Cuando son tratamientos en la casa, el ibuprofeno y el paracetamol para la fiebre, la linfadenopatía como antiinflamatorio analgésico. Y ya si es tratamiento hospitalario, ya que hay protocolos de manejo, nosotros tenemos lo que se llaman las guías de referencia clínica, que esas son nacionales y se tienen que aplicar en cualquier hospital, sea de gobierno o sea privado. Bien. Eso ya es hospitalario. Doctor, muchas veces cuando hay este tipo de enfermedades, ¿no? Pues tendemos a rechazar, a discriminar, a lo mejor no querer atender o personas
cuando ya regresan o se reincorporan a la vida laboral, estudiantil, entonces, no, pues es que tuvo tal enfermedad, mejor no te le acerques, etcétera. ¿Cómo podemos evitar la estigmatización de los pacientes que han padecido viruela del mono? Nosotros cuando tenemos un paciente hay dos opciones. O se recuperan al 100%, que nosotros le llamamos recuperación ad integrum, que esto quiere decir que no quedan secuelas y que no hay ningún problema después. Pero hay pacientes que quedan con problemas. Y en este caso, si la persona tuvo meningitis, tuvo algún problema de neumonía, esa persona va a quedar con secuelas y puede infectarse no nada más de viruela del mono, sino de cualquier otra cosa, porque ya quedan secuelas. Su órgano queda lastimado, ya sea cerebro, ya sea pulmón, ya sea tubo digestivo, o hígado o algún otro de los órganos, ¿no? Entonces, aquí hay que evaluar al paciente cómo quedó, si realmente se recuperó al 100% o quedó con secuelas. Y de acuerdo a esto, bueno, ya no podemos socialmente que la gente no piense que quedó estigmatizada la persona, ¿no? Porque son muy aparatosas las lesiones, sobre todo en la cara, cuando ya están el brote, pero es como un niño con varicela. Quien haya visto, esto ha disminuido últimamente por la vacunación y la cartilla que le tienen que llevar. Que de hecho la cartilla de vacunación también se da para los adultos y para las personas de la tercera edad. Una persona de la tercera edad, pues el neumococo es algo muy grave y se tiene que vacunar. Sí. Entonces, eso no es tan frecuente en los niños. Hay que evaluar la etapa de la vida y con base en eso evaluar que no queden con secuelas. Doctor, para finalizar, ¿por qué es tan importante hablar con claridad y también sin alarmismo de esta enfermedad? De esto, como de cualquier otra cosa, nuestro gobierno, nuestro sistema estatal de salud, tenemos que ser proveedores de salud en cuanto a información. Así, cuando tuvimos el COVID, nosotros hacíamos reuniones semanales en las que investigábamos lo que se llama la infodemia, en la cual se dan mentiras en los medios. Gente alarmista, gente que hackea, gente que quiere provocar pánico en la población, por muchas razones. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener la información clara, la información veraz, y los responsables somos los médicos, que somos promocionarios de la salud, ¿no? Entonces, es muy importante que todos estemos capacitados, los trabajadores de la salud, para transmitir el conocimiento veraz, para darle información y tranquilizador. Correcta. Por supuesto, sí, porque si se da una señal de alarma, esto puede salirse de control y se complica. Doctor Miguel Ángel García Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El programa se nos terminó, pero nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.